Muy buenas noches amigos, en esta oportunidad para mostrar cómo se ha realizado la creación de un ejecutor de sentencias SQL en C# conectado con el AS400. En esta oportunidad el ejecutor se llama dbcráneo y justamente se ve el icono. Vamos a ejecutarlo y nos muestra una pantalla en la cual tenemos botones, tenemos data grids que van a ser llenados con la data que se logre conseguir desde la S400. Lo primero que tenemos que hacer es firmar el ingreso. Nos verifican el ingreso y inmediatamente podemos ingresar a realizar operaciones. En este caso vamos a seleccionar el archivo cabinas. Ese archivo cabinas vamos a ejecutar esa sentencia y nos va a traer la data con respecto a los campos y los registros que consta de ese archivo. Ahí tenemos 3 campos y los 5 registros de ese archivo. También tenemos que esos 3 campos son carácter, 2 de carácter, uno de 3 posiciones, otro de 35 y un campo numérico que es de 5,0. Además trae las descripciones de los campos, o sea, qué cosa es lo que significa cada campo. Eso lo vamos a ver más adelante, cómo es que se procesa para poder traer esa información al C#. Supongamos que queremos ejecutar una sentencia con el archivo personas. También tenemos los campos, tenemos los registros y también, como dije, los registros y también los campos con su respectiva descripción. Esa descripción es de gran ayuda porque supongamos que sea un archivo de 30 campos, entonces ya es más difícil ver los campos y el diseño del archivo. En este caso vamos a mostrar una lámina que nos enseña la forma como se procesa esa información. Tenemos el dbcráneo, que es el manejador, el ejecutor de sentencias SQL, que usa 2 DLLs que son proporcionados por el Client Access. Uno para lo que es Select, Delete, Update, Insert, sentencias SQL. Esas sentencias SQL viajan del C# hasta el AS400 DB2 y se ejecuta ahí esa sentencia que nosotros vayamos a poner dentro de lo que es el manejador o dbcráneo. Acá, por ejemplo, supongamos que tenemos un archivo que se llama Customers. También tenemos un archivo, o lo ejecutamos el botón para irnos a traer la data desde la S400. En ese momento nos trae la data. En este caso son 80 registros, número de registros y también lo que son el diseño de archivo con los campos y el valor que tiene cada carácter, cada campo, mejor dicho. Y también lo que son las descripciones. Si tuviera, en este caso parece que el archivo no lo tiene, no se ha definido desde el DDS del AS400, así que no trae nada. Supongamos que regresamos aquí y vemos la distribución de los DLL, de los API, en todo caso el API Data DB2 y Series y el CWBX, que son APIs que proporciona el Client Access para poder comunicarnos con el AS. El IBM Data Series es para SQL y el CWBX es para programas, para ejecución de programas. Como vemos ahí, vamos a ejecutar un programa que es el TMP005C en el subsistema Q User Work. Esto porque cuando hacemos una conexión, la conexión se realiza dentro de este subsistema. También este programa lanza un job, somete un job que va a ser ejecutado en la QH
y ese job llama a un CL y ese CL llama a un RPG. El RPG es el TMP005R. Luego esa información es procesada y es enviada nuevamente al DB2, y del DB2 es tomada por el DB cráneo. ¿Ok? Esa es la forma en la cual se procesa la información. En este caso, por ejemplo, tenemos esos 5 datos que nos presenta el C#, que fueron procesados dentro de la AS400 por esos 2 CLs que hemos visto. Acá se usa una tab para conseguir este diseño de archivos. Se usa una tabla de IBM de la AS400, que es del sys IBM. La tabla se llama columns. Entonces en ese archivo columns se guardan todos los diseños de todos los archivos del AS400. Si ustedes quisieran, pueden consultar ese archivo y van a ver que están todos los archivos ahí definidos. También podemos, por ejemplo, exportar esa data que estoy mostrando. Lo podemos exportar a Excel y también lo podemos importar. O sea, podemos poner registros en Excel que pueden ser actualizados directamente al AS400 mediante sentencias insert del SQL. Bueno, hasta aquí la parte del cliente, y vamos a ver cómo se maneja esto en el AS400. Aquí ya tenemos el AS400 conectado. Lo que hacemos es ejecutar el comando Word Active Job en el subsistema QUserWork, ¿no? Entonces toda la información se procesa en el subsistema QUserWork. También una vez que ha sido lanzado ese job dentro del TMP005, se hace un call a un CL y se lanza en la QH. Y acá ustedes ven mi usuario en este subsistema, el cual muestra la conexión que se está haciendo en este momento con el C#. Luego tenemos lo que es, supongamos que queremos tomar otro archivo, y supongamos que queremos tomar el archivo cabinas nuevamente, queremos ver el archivo cabinas. Entonces presionamos doble clic. Bueno, aquí sale valor pero no permitido, pero lo podemos llevar con un control C, control V a este textbox. Ejecutamos esa sentencia y vamos a ver por dentro cómo funciona. Entonces inmediatamente el AS400 me dice que se ejecuta un trabajo terminado normalmente. Ese trabajo justamente es el TMP006, que es un CL y ejecuta un RPG. Entonces vamos a ver nosotros el fuente del CL y posteriormente el fuente del RPG. Entramos al Start PDM, le damos 3, trabajar con miembros fuentes. Vamos al archivo QCL source y tenemos ahí el TMP005. SSL por dentro tiene lo siguiente: recibe un parámetro de 20, en donde los primeros 10 son la librería y los siguientes son el archivo. Entonces tenemos la librería y el archivo definidos. Luego lo que se hace es borrar el archivo, un archivo que se llama archivo, borra. Un archivo que se llama archivo borra y somete el trabajo TMP006 con parámetros de librería y file. A continuación vamos a ver la programación de las sentencias que están en el TMP006, que recibe como parámetro, como dije, la librería y el file. Ahí justamente está. Le damos 5, vemos la conformación de las sentencias, recibe como parámetro la librería y el file, recupera los atributos del job, recupera el nombre del job,
el usuario que lo está ejecutando y el número de job. Ese número de job es importante porque cuando nosotros generamos el comando display file field file description al spool, en este caso al print, como print se va al spool del usuario y ese archivo es copiado a un archivo de texto mediante el comando copy spool file y toma como número de job el número de job que hemos conseguido en los atributos del job, justamente en la parte superior. Luego llama al RPG. Así es como trabaja esto de acá. Justamente la principal, el motivo principal por el cual se está ejecutando un job, sometiendo un job, es porque directamente no se puede, ya que por ejemplo si nosotros vamos al spool, supongamos que queremos ver el RPG que hace todo eso, entonces tenemos acá que lo que hace es llamar a un archivo que se llama archivo y con las opciones de actualización y adición, y por cada registro que está en ese archivo lo comparamos contra la cadena buscar 1 y buscar 2. Si esa cadena contiene la palabra que vamos a ver ahorita, que es field text y texto de campo, si contiene eso, quiere decir que es una línea que contiene una descripción, y esa descripción la grabamos y la ponemos al final del archivo. Al final del archivo vamos a tener, si por ejemplo es tres campos, vamos a ver el archivo. Tenemos acá en este archivo, al final, tenemos 3 campos. Miren, donde dice PPPP es un registro agregado por el RPG, donde dice tipo de cabina, descripción de cabina y último código generado. Esa trama es tomada por el manejador por el ejecutor de SQL, es tomada por el DB Cráneo y es procesada y puesta en el data grid de campos. Justamente son esos 3 campos que están ahí, ¿no? Tenemos tipo de cabina, descripción de cabina y último código generado. Ahí lo tenemos. Listo. Con eso hemos cubierto esta parte de lo que es el proceso de la S400 en este DB Cráneo. El DB Cráneo lanza una transacción y se ejecutan programas dentro del AS400. También vamos a ver cómo es que se genera esa información en el proyecto. Tengo el proyecto aquí. Ese proyecto consta de un formulario y varias clases. En el formulario se muestra ahí la pantalla que hemos visto. Tenemos el DLL Data DB2 y Series proporcionado por el Client Access. Es decir que si no tienes este DLL, el proyecto no funcionaría. Tienes que tenerlo instalado, ¿no? Luego tenemos la clase por Program Eje, que es ejecución del programa usando el API CWX del Client Access también, pero que ejecuta programas. Esta es la parte de programas. Tenemos ahí el TMP005C, que es el programa que se ejecuta en el AS400, ¿no? En el subsistema Q User Work. Y tenemos un parámetro en el cual desde 20 caracteres, donde tenemos los 10 primeros en la librería y los siguientes es el archivo. Entonces ese programa es ejecutado mediante esa sentencia program.call con los parámetros respectivos y nos devuelve, y enviamos esos parámetros y nos devuelve unos parámetros que podríamos usar más adelante. No lo estamos usando, pero es así, o sea, te devuelve valores en los parámetros out, in para entrada y out para salida. Es bien útil este API para poder ejecutar programas desde el C#.
Bueno, esto es a grandes rasgos lo que significa la ejecución de estos programas desde el C#. Ahora vamos a ver, no me faltó decir que toda la información del DB Cranium se guarda en base de datos Access. Está puesta en base de datos Access, en la cual se guardan todas las sentencias que se ejecutan como un log para poder saber qué es lo que pasó y poder guardar comandos y poder ejecutarlos. Hasta aquí el desarrollo de este proyecto. Yo creo que les va a servir más adelante, sobre todo por la ejecución de los APIs. Cualquier pregunta, ya saben, me la hacen y yo les contestaré con mucho gusto. Gracias por ver el video.